Aprende Derecho Civil. Ahora puedes seguir aprendiendo sobre derecho civil mientras vas conduciendo, coges el autobús, esperas esa cita o simplemente paseas por la calle. Con los siguientes podcasts de la profesora Esther Monterroso podrás seguir incorporando conocimientos de derecho civil mientras aprovechas tu tiempo libre. El tema de hoy es la personalidad. En el derecho civil se regula la persona desde su nacimiento hasta su desaparición. Es importante conocer, por un lado, cómo se determina el inicio de la personalidad y sus consecuencias respecto a la adquisición de derechos, y por otro lado, la extinción de la misma, que se produce con la muerte o la declaración de fallecimiento. Por eso dedicaremos este podcast a analizar cuándo se considera que comienza y se extingue la personalidad civil en el ordenamiento jurídico español según la regulación que ofrece el Código Civil. Empiezo por presentarme. Soy Esther Monterroso, profesora titular de Derecho Civil y abogada. Comenzamos. La persona es el ser humano al que el derecho considera como sujeto de derecho, pero la persona es además de sujeto de derecho, sujeto de obligaciones, es decir, de deberes y responsabilidades. En el sistema jurídico existen dos clases de personas que tenemos que tener claras. Por un lado se encuentran las personas naturales o físicas, que están constituidas por el ser humano individual con sus géneros, sean por ejemplo el hombre o la mujer o aquel otro que se reconozca legalmente, y por otro lado las personas jurídicas, que serían todas aquellas entidades que se forman para la realización de los fines colectivos y permanentes de los seres humanos, a los que el derecho objetivo también reconoce capacidad para ser titular de derecho y obligaciones. En este podcast, como indicábamos, vamos a analizar la personalidad individual, determinando primero cuándo nuestro ordenamiento concede personalidad para posteriormente ver cómo se extingue la misma. En cuanto a la persona y el comienzo de la personalidad, pues hay que señalar que si persona es todo ser capaz de derechos y obligaciones, por personalidad ha de entenderse la actitud para ser sujeto, activo o pasivo de relaciones jurídicas. Si se es persona, se tiene personalidad jurídica, a diferencia de lo que sucedía en el derecho romano, donde la personalidad no era un atributo de la naturaleza humana, sino una consecuencia del estado, del estatus. En la concepción actual, la personalidad no está ligada a la posesión de cualidad ninguna, sino precisamente a la naturaleza racional humana. ¿Y cuándo da comienzo esa personalidad individual? Bien, aunque han existido diversas doctrinas o teorías sobre el hecho que determina el principio de existencia de la persona individual, en la actualidad es la del nacimiento la que determina el inicio de la personalidad, sin límite de tiempo, ya que con anterioridad a la reforma de la Ley 20/2011, que reformó el artículo 30 del Código Civil, se exigía que para reputar nacido al feto tenía que tener figura humana y vivir 24 horas desprendido del seno materno. Ahora ya, sin embargo, nos encontramos que no existe esa limitación de tiempo y de este modo nos encontramos con dos artículos que establecen ese comienzo de la personalidad individual, que son, por un lado, el artículo 29, que señala que el nacimiento determina la personalidad, y, por otro lado, el artículo posterior, el artículo 30, que indica que la personalidad se adquiere en el momento del nacimiento con vida, una vez producido el entero desprendimiento del seno materno. Por lo tanto, para adquirir la personalidad solo se exigen dos requisitos, que es el nacimiento con vida y el entero desprendimiento del seno materno, es decir, la rotura del cordón umbilical. Aunque la prueba del nacimiento es la inscripción en el registro
civil, que es el que da fe del hecho, la fecha, de la hora y del lugar del nacimiento, o del sexo o filiación del inscrito, hay que señalar que dicha inscripción no es un requisito para la adquisición de la personalidad, sino solo un medio de prueba. A continuación, vamos a ver qué sucede en dos supuestos que despierta el interés del legislador. En primer lugar, cómo se determina la primogenitura cuando se produce un parto doble o múltiple, y a continuación el caso de los concebidos y todavía no nacidos y qué protección se otorga a los mismos. Pues bien, en el primer caso, respecto a la primogenitura, el artículo 31 determina que la prioridad del nacimiento, en el caso de partos dobles, da al primero nacido los derechos que la ley reconozca al primogénito. Lo mismo sucedería, aunque no lo indique el artículo, en los casos de partos múltiples, que no fueran dobles, sino pues que se diera luz a trillizos, ¿no? Por ejemplo. En la actualidad hay que tener en cuenta que ya no se atribuye al primogénito especiales derechos o facultades, aunque aún así siguen teniendo relevancia en algunas instituciones. Por ejemplo, en los títulos nobiliarios o en la sucesión en el trono, ¿no?, que siguen el orden regular de primogenitura. O, por ejemplo, en casos ya un poco más concretos, pues el de un viudo que tiene que ser declarado ausente, siendo el hijo primogénito al que le corresponde la representación del declarado ausente. Bien, respecto al otro supuesto que hemos anunciado, el del concebido que aún no ha nacido, a este que se le denomina nasciturus. El ordenamiento le otorga una protección jurídica. Que el artículo 29 hemos dicho que señala que es el nacimiento el que determina la personalidad, a continuación atribuye al concebido cierta capacidad, que es relativa o condicional, al indicar que expresamente que el concebido o se le tiene por nacido para todos los efectos que le sean favorables, siempre que nazca con las condiciones que vimos que expresa el artículo 30. Además, existen otros artículos donde se le otorgan eventuales derechos. Por ejemplo, se le permite ser donatario. También, por otro lado, se protege su cualidad de heredero forzoso para conservar sus derechos hereditarios del padre premuerto, o se concede a la viuda encinta, que está embarazada, el derecho de ser alimentada con los bienes hereditarios. Podemos plantearnos incluso un supuesto más, que es el de el no nacido ni concebido, pero que posiblemente pueda serlo. Es decir, se le denomina este supuesto como concepturus. Y hay que plantearnos si tiene alguna protección. En principio, no puede adquirir derechos ni puede ser titular de ellos al encontrarse fuera de esa protección legal del artículo 29. Sin embargo, el ordenamiento permite por otras vías atribuir derechos siempre que esos seres, aún, repito, no concebidos, sean susceptibles de determinación, administrando mientras tanto, eso sí, o disfrutando de los futuros derechos, otras personas hasta entonces. Y así nos encontramos en el ordenamiento jurídico con los siguientes ejemplos. En las sucesiones mortis causa, la posibilidad de instituir heredero o legatario a una persona que aún no ha sido concebida, con la condición, claro, de que nazca. O sea, un abuelo puede estipular un legado a favor de su futuro nieto, ¿no?, que todavía ni siquiera ha sido concebido. Bien. Otro supuesto más, en las donaciones a favor de un hijo, disponiendo que los bienes donados reviertan en el hijo del donatario si es que llega a existir. O incluso en los contratos de seguro, donde también nos encontramos con otro ejemplo, al ser posible dejar como beneficiario a los hijos, aunque aún no hayan sido concebidos. Bien, una vez analizado el comienzo de la personalidad, a continuación vamos a determinar cuándo se produce la extinción de la personalidad individual.
Bien, la personalidad civil se extingue con la muerte de las personas. Sin embargo, no destruye las relaciones ya constituidas y pendientes aún de cumplimiento, excepto los derechos y obligaciones que sean personalísimos. Por tanto, la muerte natural es en principio la única causa extintiva de la capacidad jurídica. En ese sentido, el Código Civil establece en su artículo 32 que la personalidad civil se extingue por la muerte de las personas. Sin embargo, aunque la muerte extinga la personalidad, es decir, la potencialidad para crear nuevas relaciones jurídicas, no destruye las ya constituidas y pendientes aún de cumplimiento, como hemos dicho, pues por el principio de la sucesión hereditaria, los derechos y obligaciones del difunto, salvo los que sean personalísimos, se transmiten a sus herederos. Ahora bien, aunque la muerte, como hemos dicho, sea la única causa de extinción de la personalidad jurídica, el derecho admite un supuesto que produce los mismos efectos, y es el de la declaración de fallecimiento, que consiste en una resolución judicial que declara jurídicamente fallecida a la persona desaparecida y que crea una situación jurídica de efectos similares a la inscripción de la defunción. Para ello es preciso el transcurso de determinados plazos desde la desaparición de las personas. Estos plazos se encuentran recogidos en los artículos 193 y 194 del Código Civil. La regla general la señala el artículo 193, indicando que procede la declaración de fallecimiento en determinados plazos, que van desde los 10 años al año, en función de la edad o el riesgo de muerte. Así, el plazo general es el de transcurridos 10 años desde las últimas noticias sabidas del ausente o, a falta de noticias, desde su desaparición. Este plazo se computa desde la expiración del año natural en que se tuvieron las últimas noticias, ocurrió la desaparición. A continuación, se reduce el plazo a la mitad por la edad del desaparecido. De este modo, se indica que se podrá obtener dicha declaración de fallecimiento pasados 5 años desde las últimas noticias o en efecto de estas desde su desaparición, si al expirar dicho plazo hubiere cumplido el ausente 75 años, 75. También aquí el plazo se computa desde la expiración del año natural en el que se tuvieran esas últimas noticias o ocurrió la desaparición. Y por último, en este artículo 193, se establece que cumplido un año contado de fecha a fecha de un riesgo inminente de muerte por causa de violencia contra la vida en el que una persona se hubiese encontrado sin haberse tenido con posterioridad a esa violencia noticias suyas. Y en caso de siniestro, ese plazo sería de 3 meses. Pues bien, también se va a proceder a la declaración de fallecimiento en casos o circunstancias especiales que hacen posible obtener dicha declaración en unos plazos aún más breves y que aparecen recogidos en el artículo 194, que comienza primero con un plazo un poco más amplio de 2 años, más amplio respecto a más amplio al último supuesto, pero evidentemente más limitado respecto a la regla general. Pues de 2 años para operaciones de campaña en contingente armado. Y para los supuestos de siniestros, de accidentes aéreos y naufragio marítimo, en virtud de los cuales se va a establecer un juicio de probabilidad en función de las circunstancias y una presunción legal de muerte, se establece un plazo de tan solo 1 mes e incluso que podrá reducirse a 8 días si se encuentran restos humanos que no se pueden identificar. Y una vez dictado el auto judicial por el que se declare el fallecimiento, vamos a ver ahora cuáles serían sus efectos. Bueno, en primer lugar,
sería el del cese de la situación de ausencia legal. Hay que tener en cuenta que hasta la declaración de fallecimiento no se produce, o sea, se presume que el ausente ha vivido hasta ese momento en que debe reputársele fallecido, salvo investigaciones que pudieran demostrar lo contrario. Bien. En segundo lugar, se fija la fecha a partir de la cual se entiende sucedida la muerte, con arreglo a los plazos que hemos señalado anteriormente. En tercer lugar, se disuelve el matrimonio. Y por último, se abre la sucesión. Se procede a la adquisición de los bienes a los herederos, a la adjudicación, perdón, de los bienes a los herederos, pero eso sí, con ciertas limitaciones, que son las siguientes. Los herederos no pueden disponer de esos bienes a título gratuito hasta 5 años después de la declaración de fallecimiento. Hasta que transcurra ese plazo, no van a ser entregados tampoco los legados, si los hay, salvo las mandas piadosas en sufragio del alma del testador. Estos son las misas por su alma, o legados en favor de instituciones de beneficencia. Y otra limitación o otra cautela es que se establece que los sucesores deben formar un inventario detallado notarialmente de los bienes muebles y una descripción de los inmuebles. ¿Y por qué el legislador toma esas precauciones legales? Bueno, porque si después de la declaración de fallecimiento se presenta el ausente o se prueba su existencia, va a recobrar sus bienes en el estado en que se encuentren y tendrán derecho al precio de los que se hubieran vendido o a los bienes que con este precio se hayan adquirido. Lo que no podrá hacer es reclamar a sus sucesores rentas, o sea, es decir, alquileres, frutos ni productos obtenidos con los bienes de su sucesión, sino desde el día, solo efectivamente desde el día de su presencia, claro está, o de la declaración de no haber muerto. Y por último, vamos a ver ya un supuesto que también es muy interesante, que es cuando 2 personas fallecen al mismo tiempo con ocasión de un siniestro, por ejemplo, en un accidente de coche, en un accidente aéreo, en un naufragio. Y aquí va a entrar una figura jurídica que vamos a ver a continuación, que es el de la conmoriencia, porque vamos a tener que determinar cuál de esas personas ha muerto primero. Esto es importante porque el orden de los fallecimientos puede modificar los derechos sucesorios de los herederos. Bien, el Código Civil, a diferencia de lo que ocurría en el derecho romano u otros sistemas, adopta esa teoría de la conmoriencia o muerte simultánea, al disponer en su artículo 33 que si se duda entre 2 o más personas llamadas a sucederse, quién de ellas ha muerto primero, el que sostenga la muerte anterior de una o de otra debe probarla. Y a falta de prueba se presumen muertas al mismo tiempo y no tiene lugar la transmisión de derechos de uno a otro. Por lo tanto, terminamos señalando que en caso de duda de cuándo se ha producido el fallecimiento de 2 personas llamadas a sucederse entre sí, se presume la muerte simultánea. Pues bien, me despido ya. Espero que estas explicaciones os hayan resultado útiles para afianzar el comienzo y la extinción de la personalidad jurídica y cómo se desarrolla y la regulación que establecen los principales preceptos del Código Civil. Muchas gracias por vuestro interés y por la atención prestada. Nos vemos en el siguiente podcast donde continuaremos analizando la persona y la incidencia, en este caso de la edad, en el Estado civil.